Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750M, donde lo bueno une. Y a partir de este momento y a nombre de nuestro gerente general Jaime Nestares, les invitamos a sintonizarnos a través de rcr750.com. Saludos también a la gente que nos sintoniza a través de nuestro canal en YouTube. Estamos en diferido a través de RCR 750 y Radio Caracas Radio. Así nos puedes buscar también en YouTube. Recuerda que no solamente los programas de Y Así Nos Va son los que están alojados allí en nuestro canal, sino que puedes acceder al archivo histórico, casi que completo, bueno, de los últimos tiempos de Radio Caracas Radio en YouTube. Nos puedes buscar allí. Muchísimas gracias a la gente que nos ve en vivo y en diferido. Bien, hoy pues es un día histórico, pero no por nada en especial que haya ocurrido en Venezuela, sino por lo que ustedes ya saben, ha divulgado la prensa británica a partir del mediodía de hoy, a propósito del fallecimiento de la reina Isabel II de el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y justamente este año 2022 se estaban cumpliendo o se estarían cumpliendo 70 años de la ascensión al trono de la reina Isabel II en la Gran Bretaña. Bueno, a esta hora, de hecho, todo lo que se está comentando y todo lo que se está hablando sobre este tema tiene que ver con la sucesión, ¿no? En esta cosa protocolar en la que las monarquías pues tienen mucho reparo, tienen mucho, por supuesto, por lo que de tradicional hay en el caso de las monarquías, respecto de cómo se sale de un rey o de una reina para entrar en el reinado de una nueva persona. Y en este caso se trata del príncipe Carlos, ¿no? Que ahora se convertiría en el rey Carlos. Y ahí es donde empieza el primer detalle, porque no se sabe si Carlos va a tomar o va a mantener el nombre de Carlos como rey, y creo que sería Carlos III, si decide tomar el nombre, ¿no? Pero hay muchas especulaciones sobre este tema que entran ya más dentro del campo de la farándula que dentro de otra naturaleza de actividades, sobre, bueno, un personaje que no ha sido verdaderamente muy querido ni por la prensa ni por la propia, ni por los propios británicos, que es Carlos, ¿no? Y entonces dirían o dicen mucho en Inglaterra que lo que se podría suceder allí es que se decida Carlos por tomar un nombre que no sea el de Carlos para reinar. Y entonces hay gente que especulando que podría tomar el nombre del abuelo. Entonces sería el rey Jorge. Ya en este caso sería Jorge, ¿qué? Creo que ya Jorge sexto o séptimo. Jorge séptimo. Eh, y bueno, que esto ya incluso sería algo que no es inédito, porque ya se ha hecho antes. O sea, ya hay monarcas que han decidido dejar de lado sus nombres de bautismo, por decirlo de alguna manera, o sus nombres de pila, para tomar nuevos nombres. Eso es lo que está en este momento discutiéndose, eso es lo que ocupa la gran prensa, y bueno, me imagino que todo lo que tiene que ver con las exequias de la reina Isabel II. Esta señora, bueno, yo realmente me enamoré de la figura histórica de Isabel II después que vi, seguramente como le pasó a los que no somos grandes entendidos dentro de las monarquías y menos dentro de la monarquía del Reino Unido, eh, de la serie que hizo Netflix, ¿no?
la serie de The Crown, que resume más o menos cómo fue todo el proceso desde la ascensión al trono de Isabel II hasta, pues, la serie está en desarrollo todavía. De hecho, esto cambia todo el panorama de la serie, que creo que iba a estrenar una temporada este año, o estaba planificado para finales de este año, comienzos del año próximo, porque la serie justo quedó detenida ya en su cuarta o quinta temporada. Yo la he visto completa, no recuerdo dónde fue que cortaron ahorita, pero sé que está detenida en la parte en la que comienzan las complicaciones, por cierto, que son las que opacan un poco la figura del príncipe Carlos, con el matrimonio con Diana de Gales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las infidelidades de ambos lados, ¿no? Pero sobre todo las que mantenía Carlos desde el principio de la relación por su enamoramiento con quien hoy es o va a ser la reina consorte, eh, Camila. Entonces, todo esto de llevar la vida de Isabel II y de la corona británica a Netflix, yo creo que fue una manera de que la gente entendiese cuáles eran las cosas, los intríngulis de la monarquía británica bueno, hasta gente que nunca había entendido de por qué en el Reino Unido había una monarquía o de por qué está la familia real y cuáles son los ritos que allí se suceden, pues se ha familiarizado mucho con ese tema. Y justo, repito, la serie está en este momento a mediados de los 90, quedó a mediados de los 90 cuando comienzan los problemas con Diana y, bueno, donde ustedes saben que Diana de Gales termina perdiendo la vida en un aparatoso accidente de tránsito, por cierto, en un tremendo Mercedes-Benz, en un túnel, con Dodi Al-Fayed, que era su pareja sentimental en ese momento. Entonces, eso es una situación que yo creo que va a cambiar el rumbo de esta serie, donde, bueno, Isabel es la gran protagonista, que el segundo tramo de Isabel en esa serie lo hace esta actriz, oye, se me va el nombre de ella, creo que es Olivia Colman, creo que es el apellido, muy buena. Y de verdad que es una gran serie. Yo la disfruté muchísimo. Yo quedé pegado. Yo soy muy poco de aficionarme a series, salvo que sean de la mafia. Y con el caso de The Crown, que parecería de entrada que es una serie como más para un público femenino, porque es una serie que tiene cosas como de la corona, que a uno realmente, bueno, como yo no sé si yo soy un poco machista en este sentido, pero a mí esas cosas no me interesan mucho. El tema de los chismes de la corona y pasa igual en España, tal, no es una cosa que a mí realmente me interese. A mí esa serie me enganchó. Y bueno, veremos en qué termina, cómo terminan resolviendo esto ahora, porque con la muerte de la reina se le da un vuelco. Eh, Nada más pensar en Isabel II es pensar, bueno, en cuántos presidentes, cuántas cosas no habrá visto esta señora. Si llegó al año 52 o llegó en el año 52 al trono, esta señora llega justamente después, 7 años después, de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que además la ascensión de ella al trono se da de una manera pues inusitada porque su padre, el rey Jorge, muere muy joven. Y muere muy joven porque en la década de los 50, la década de los 40, cuando él se enferma, había una compulsión que todavía la hay, ¿no? En mucha gente al cigarrillo, pero en los 40 no se sabía que el cigarrillo era una causa fundamental del cáncer de pulmón. Este señor termina desarrollando unos tumores en los pulmones que le llevan a que en aquella época le extirpasen uno de los pulmones. Se pensaba que lo iban a salvar porque tenía un pulmón completamente perdido por el cáncer de pulmón. Y bueno, era tal la metástasis que tenía este caballero que no duró muchos meses más con vida, por el tema de tanto lo que fumaba el rey Jorge. Y muere como a los 53, 54 años, yo no recuerdo exactamente, pero no llegaba a 60 años. Fue muy joven, fue muy, de alguna manera, muy inusitada la ascensión de Isabel II al trono. Yo creo que ella nunca persiguió, eso es lo que uno más o menos percibe también en la serie, ¿no? Ella nunca persiguió el trono, aunque si tú naces en una familia real, eres hijo de un monarca, probablemente, y si eres la primogénita, probablemente vas a estar destinado a gobernar un país bajo una monarquía, pero ella, por lo que uno intuye, no estaba persiguiendo el trono, como sí se veía en su hermana, ya fallecida, ahorita se me ve el nombre, creo que era Sofía, la otra princesa, ahora se me ve el nombre, fallecida hace muchos años ya, falleció joven, también, bueno, relativamente joven, tenía 70 y algo cuando falleció, que siempre quiso hacer vida dentro de la realeza. Hay que notar también, o hay que recordar, que el año pasado, en abril, falleció el príncipe Felipe de Edimburgo, ¿no?
que era el esposo de Isabel II, y Felipe de Edimburgo vivió casi 100 años, 99 años. La reina Isabel ha muerto hoy a los 96 y tantos años de edad. Muy longeva esta monarquía. Y yo siempre echaba broma con gente que conozco y digo, bueno, pero debe ser que es que, claro, en la Casa Real allí debe haber cualquier cantidad de médicos. O sea, esta gente le deben hacer perfil 20 todas las mañanas, le deben hacer exámenes de orina y de heces todas las mañanas, a ver si varía algún valor y bueno, y por allí ya empiezan 40 médicos a atajar cualquier problema de salud, porque la longevidad, pues, está más que demostrada o que la tuvieron estos dos, esta pareja eh, de reyes, ¿no? Bueno, yo creo que con esto vamos a ir a la primera pausa del programa del día de hoy. Como ustedes saben, Daniel va a estar fuera el día de hoy, mañana porque está cumpliendo compromisos nuevamente en España. Ustedes saben todo el tema de la recuperación que está teniendo su primo después del accidente en Madrid. Y bueno, Daniel está muy pendiente de eso, ha tenido que viajar nuevamente a España y no nos va a acompañar ni hoy ni mañana, pero no importa, la lucha sigue y seguiremos nosotros después de esta pausa comercial. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. De seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Más, Palabras Menos. Palabras Más, Palabras Menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Y valga la corrección, fe de ratas, de ratas no, de erratas. La hermana de la reina Isabel era Margaret en inglés. Y sí, murió, yo creo que murió hace más de 10 15 años. Ella murió a los 70 y pico, tenía una enfermedad crónica y terminó muriendo. El caso es el siguiente: cada vez que ocurre algo que tiene que ver con las grandes monarquías que todavía existen o perviven en el mundo, que yo diría son fundamentalmente la británica, la española, y de ahí en más, bueno, cuáles de pequeños países de Europa, ¿no? Pero las dos grandes que siguen perviviendo son la británica y la española. Entramos en esta discusión que hubiese sido impensable por decirlo, hace 500 o 400 años atrás, ¿no? Que es, bueno, ¿y por qué una monarquía? Hay gente que todavía se enfrasca en esto, ¿no? ¿Por qué una monarquía? En la dicotomía que existe en el tiempo moderno de una república, con base en el principio de que el poder reside en eso, en la res pública, en una separación de los mismos, donde no hay vinculación entre la iglesia o la religión y el campo político, y una monarquía donde se supone que la persona o quien es el depositario de la soberanía de la nación es una persona ungida en virtud de su linaje familiar, de sus lazos de sangre, como es en este caso, pues la familia real en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Bueno, es que el tema tiene que ver con temas de tradiciones, el tema tiene que ver con los planteamientos que incluso la propia monarquía se ha hecho en tiempos contemporáneos. La monarquía británica y la monarquía española
ya no son las monarquías de hace 300 o 400 años de atrás, que eran, y como se conoció en algún momento, era básicamente que utilizar el poder divino de los reyes para establecer las llamadas monarquías absolutas, ¿no? Estas son monarquías ya parlamentarias. En el caso de España y del Reino Unido y la Gran Bretaña, estamos hablando de monarquías que están atenuadas por el ejercicio de la política diaria en función del Parlamento. Muy diferente a lo que son las repúblicas clásicas, ¿no? Que vemos de este lado del charco, ¿no? En América Latina. Porque además, en el caso nuestro, nosotros no tenemos repúblicas parlamentarias, que sería quizá la antípoda similar a lo que es una monarquía parlamentaria. Aquí el poder no reside en el Congreso, ni en las asambleas, ni en el Parlamento, por supuesto. El poder reside en el presidente, que termina convirtiéndose, muy a nuestra herencia hispana, en el reyesito de turno en cada uno de los países, ¿no? Es legitimado por la voluntad popular y tal, en los países donde hay democracia, pero al final de cuentas es un reyesito, porque la mayoría de los gobernantes en América Latina se comportan como reyesitos, eso es lo que ocurre, y algunos se creen tan reyesitos que no se van del poder. Pero bueno, en el caso, volviendo a la tradición de estas monarquías que han terminado compatibilizando esa tradición con la contemporaneidad, pues no se busca un respeto pues a la tradición a la par de que se busca hacerle cara a los nuevos tiempos, donde obviamente tú no vas a gobernar una nación a partir de ejercer solamente pues una monarquía, sino que tienes que despachar los asuntos de política diaria, y por eso que se termina estableciendo una atenuación del poder a través del parlamentarismo, ¿no? Y en el Reino Unido, la Gran Bretaña y en España es fundamentalmente el poder el que se dirime en el Congreso, no a través de la figura de un presidente. En España ustedes saben que está la figura del jefe de gobierno, y en el Reino Unido y la Gran Bretaña la del primer ministro, que es más o menos hace lo mismo, ¿no? Y lo designa el Congreso. Recientemente, por cierto, en el Reino Unido se ha cambiado el primer ministro. Boris Johnson le ha cedido el testigo del liderato del Partido Conservador a Liz Truss, creo que es que se llama la señora, que es como ella quiere venderse como una Margaret Thatcher revivida, ¿no? Pero habrá que ver cuando empiece a gobernar si es más o menos Margaret Thatcher o no lo es. Pero bueno, el tema es que yo creo que esta discusión es un poco tonta, porque se ha demostrado pues que el Reino Unido de la Gran Bretaña sigue siendo el Reino Unido de la Gran Bretaña. A la reina Isabel II además le tocó, y ustedes lo van a ver si ven The Crown, y si leen un poquito sobre el tema también, porque yo creo que el tema histórico es muy apasionante, más allá que a uno no le guste la farándula, el tema de las monarquías, y en el caso de la británica, a ella le toca un poco el declive del imperio, de lo que alguna vez fue el gran imperio británico. ¿En qué sentido? Cuando Isabel II toma el testigo de la monarquía británica, cuando asciende al trono, comienza el problema de la descolonización de estos grandes territorios que había ocupado en algún momento la Gran Bretaña. Y fundamentalmente tenemos territorios en el África, tenemos el territorio de la India, y todo lo que significó que estos países pues proclamasen su independencia. Y ella tiene que ir dando pasos en ese sentido. Al principio le costó mucho, viniendo de lo que había sido, repito, el Reino Unido de la Gran Bretaña. De hecho, si ustedes ven el mundo de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo de la Segunda Guerra Mundial, la gran potencia era la Gran Bretaña, una de las grandes potencias. Yo creo que en ese momento Estados Unidos todavía no se había consagrado o sea, era una potencia, pero no estaba al nivel de la Gran Bretaña. Y a la reina Isabel le toca el tránsito de dejar de ser la gran potencia mundial, el Reino Unido, la Gran Bretaña, para cedérselo a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX se termina convirtiendo en el gran factor de decisión de los poderes del mundo. O sea, y luego a antagonizar después, en esa segunda mitad del siglo XX, durante toda ella, con lo que fue no un imperialismo a través de una monarquía, sino de un imperialismo construido a través del gran imperio comunista soviético, ¿no? Y eso, en ese contexto, le tocó hacer vida a la reina Isabel II, que no fue la misma Gran Bretaña de principios del siglo XX, ni mucho menos la que llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente es un imperio que termina decayendo mucho a partir de que no logra tener control efectivo sobre grandes territorios que había manejado en alguna oportunidad, por esto mismo, por lo que llaman las guerras de descolonización. Yo lo veo muy claro, por ejemplo, como les decía, con el caso de la India.
Entonces, bueno, fueron épocas muy complicadas. Ahí desde el punto de vista económico, la corona sufrió mucho, desde el punto de vista político, por supuesto que sufrió, desde el punto de vista simbólico, también el tema de tener en un momento tan difícil a la cabeza del trono, no a un hombre, sino a una mujer, en tiempos en los que este tema del feminismo no existía, donde había cierto machismo en las esferas de poder mundial y lo sigue habiendo, ¿no? Aun cuando yo no soy feminista, pero yo tengo que reconocer que sigue existiendo el tema de que a veces las mujeres no son valoradas en política a la par de los hombres. Eso ocurre. A ella le tocó vivir ese contexto donde la subestimaron muchísimo, ¿no? Y bueno, en The Crown, volviendo a la serie, que es como que la manera más vulgar, por decirlo de algún modo, que la gente tiene de acercarse al hecho de la monarquía británica, ustedes van a ver las giras que tuvo que hacer a nivel mundial Isabel II para tratar de ganarse el respeto de la comunidad mundial, ¿no? Y de su propio pueblo, de su propio pueblo. Al punto, bueno, de que luego, esta es una reina sumamente querida, ¿de acuerdo? Yo no he estado nunca en el Reino Unido, pero entiendo que es una reina, por lo que yo he visto, por los actos que vi cuando el jubileo, eh, es una reina sumamente querida y respetada por los británicos, ¿no? Entonces, eso básicamente convierte en estéril una discusión sobre por qué todavía tiene que tener una monarquía España, por qué tiene que tener una monarquía el Reino Unido y la Gran Bretaña. ¿Les va bien? Sí. ¿Hay problemas por eso? No. Entonces, ¿por qué tienes que eliminarlo? Y más cuando se ha atenuado. Yo, que no soy un partidario de las monarquías a priori, porque bueno, el mundo ha cambiado y porque además yo no crecí en una monarquía, de manera que yo no he experimentado las bondades de una monarquía, no puedo saber cómo es eso. Tampoco puedo tomar una posición ridícula, como se ha tomado mucho, es el caso latinoamericano, de cuestionar regímenes políticos, de cuestionar naciones por el hecho de que tengan una monarquía, como ocurrió con Chávez, ¿no? Que lo primero que decía cuando cargaba contra España era que quién había elegido al rey de España, que quién lo había puesto allí, cuando él lo habían elegido no sé cuántos venezolanos y tal. Bueno, pero es que ese no es un criterio que aplique necesariamente a todos los países, a todas las naciones, ¿no? Y más, repito, cuando las monarquías se han, como dirían los italianos, se han ayornado, se han actualizado. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Tenemos que ir al corte comercial y volvemos con más de Y así nos va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y así nos va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Voy a dar lectura a algunos de los mensajes de ustedes. De igual manera, si quieren llamar, creo que vamos a abrir un pequeño espacio de llamadas en este corte 482-9750, 0212-482-9750. Si está fuera de Venezuela, el 58, por supuesto. 0212-482-9750.
Vamos a leer algunos mensajes de ustedes a través del chat de YouTube. Por ejemplo, dice Eric Lara, dice, señor Neomar, ¿es mejor una democracia parlamentaria o una democracia por elección popular? Evocando el ejemplo de lo que pasó en Venezuela con Chávez, que se apropió del país. Bueno, fíjate, Eric, es que las democracias parlamentarias siguen siendo democracias por elección popular. No sé si te refieres a una democracia, lo que tú quieres, lo que uno puede oponer es democracia parlamentaria a democracia presidencialista, que es distinto, donde el asiento o la piedra fuerte del poder, la piedra angular del poder es el presidente o es el parlamento. En España tenemos como asiento de la soberanía, que es lo que no se explica en muchos casos, ¿no? ¿La soberanía qué es? La soberanía es donde reside el poder final que existe en una nación. O sea, es el espacio donde reside el poder final o el poder máximo que tiene una nación. Es un asiento, es como decir un cofre. Entonces, la soberanía puede residir en una república. Se supone que la soberanía es colectiva, está repartida entre todos. Eso es lo que dice la teoría de la república. En una monarquía, la soberanía o el depositario de la soberanía es el rey. Eso es lo que ocurre en una monarquía. Y esto tiene digamos, su particularidad, que es que, por supuesto, ¿quién hace el acto de delegar la soberanía en cada uno de esos casos? Bueno, en la monarquía supuestamente es Dios, que ha puesto al rey por derecho divino en el papel que le corresponde, le ha dado ese poder. En la república se supone que son los ciudadanos los que le confieren la soberanía, o los ciudadanos que tienen la soberanía, o sea, ellos están apropiados de esa soberanía, la delegan en una elección a un gobernante que transitoriamente la ejerce en función de los intereses de estos, de los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que, respondiendo a la pregunta de Eric, que no hay diferencia entre una democracia, como dice el parlamentaria, una democracia por elección popular, porque la democracia la parlamentaria es por elección popular también. Lo único es que esa soberanía o el poder estaría residiendo en un parlamento y no en un presidente. En el caso de una democracia presidencialista estaría residiendo en un presidente. Esto es todo. Hay gente que no diferencia el tema de quién es el titular de la soberanía o quién es el titular del poder transitoriamente. Se supone que la soberanía es permanente, es perpetua. Tú no puedes acabar con la soberanía de un pueblo, de una nación. Esa soberanía permanentemente está en un pueblo o permanentemente está en un monarca. Ella no puede quedar allí flotando en el aire. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia transitoriamente de acuerdo al gobernante. En el caso de una monarquía, cambia el rey. En el caso de una democracia, cambia el presidente, o cambia, si es una democracia parlamentaria, cambia la composición del Congreso. Eso es más o menos un poco, claro, yo no soy profesor de teoría política pero para explicar esto, pero es más o menos la idea de qué es la soberanía y por qué la soberanía no se acaba. ¿Qué es lo interesante de todo esto? En las constituyentes. El poder constituyente, de acuerdo a otras teorías, de acuerdo a otras personas, se dice que el poder constituyente está por encima de cualquiera de estas entidades. Por supuesto, las constituyentes no existen en las monarquías, estamos hablando de repúblicas, y en la constituyente se supone que ese poder se deposita en la constituyente transitoriamente, que puede cambiar todo lo demás. Y la constituyente tiene, en teoría, un poder transitorio para cambiar, teniendo o siendo depósito de la soberanía, toda la composición de un país. Pero no voy a seguir con esto porque entonces se convierte esto en una clase de medio clase chucuta de teoría política, y no es el caso. Pero bueno, José Leonardo Fernández dice: Neomar, en Brasil tuvieron un periodo monárquico entre 1822 hasta 1889. Fue su mejor periodo en todos los sentidos. Bueno, recuerden ustedes que además la independencia del Brasil es distinta. Ahorita a mí se me ve el nombre porque yo tengo muy mala memoria con los nombres, ya es obvio. Pero es que en Brasil se termina constituyendo el imperio portugués. En algún momento el monarca, yo creo que era Pedro va a Brasil, proclama que allí está el asiento del imperio, y luego hay un proceso que yo no he estudiado muy bien en el Brasil, donde no hay tales grados de violencia como los que se dan en otras partes de América Hispana con el tema de la independencia, porque se termina haciendo un tránsito smooth o suave de esa monarquía hacia lo que luego fue la República Federativa del Brasil, ¿no? Lo que conocemos hoy. Y eso tiene que ver con esto que les acabo de decir, con que el propio monarca, que en el caso de nosotros estaba en la metrópoli española y nosotros estábamos aquí, en el caso de Brasil, el monarca portugués
se traslada de Portugal y pone como asiento del poder al Brasil. Entonces, allí se dan otro tipo de concesiones que no se dieron en América Hispana, porque por supuesto, nosotros tuvimos que, bueno, nosotros no, quienes estaban en aquella época decidieron alzarse en armas contra la corona que estaba allá, más allá del mar, ¿no? Entonces, no es igual el proceso. Tenemos más mensajes a través de nuestro chat en YouTube. ¿Cuándo se pierde el límite entre el Estado, gobierno y partido político? Bueno, esto es una... esto ya es ya son clases de teoría política. Y además no me meto para lo hondo porque después digo burradas, entonces me salen aquí correctores. Alfredo García, por cierto, Inglaterra fue brevemente una república tras la ejecución de Carlos I, dato curioso, en 1649. Saludos a Jorge Castro que dice, lo que sí sé es que Chávez se va a seguir quedando con las ganas de darle un abrazo a la reina, porque ella no lo va a parar allá, ella no le va a parar allá en el infierno, donde seguro debe estar Chávez. Bueno, no sabemos, hay que hacer teoría sobre a dónde va cada uno, ¿no? Wilmer Sardane, Omar, millares de personas se concentraron ayer en las principales ciudades de Brasil para celebrar el 200 aniversario de la independencia y aprovecharon el momento para darle esperanza a Jair Bolsonaro. Bueno, yo vi el gentío y por ahí leí una encuesta, que las encuestas le han crucificado a Bolsonaro desde hace meses, que habla esa encuesta de que Bolsonaro está experimentando un inusitado crecimiento en las encuestas con respecto al porcentaje que registra Lula, que parece haberse estancado. Y Bolsonaro, yo vi algo así como 46 o 48 a 40. Bolsonaro jamás había dado 40% en una encuesta. Habrá que ver qué pasa. La tiene muy en contra Bolsonaro. Pero si ustedes revisan, siendo unas personas desprovistas de cualquier tipo de complejos, desprovistas de cualquier tipo de aprehensiones contra la figura, lo que sea. Si ustedes revisan los números que está registrando en economía Jair Bolsonaro en este momento, en inflación, en creación de empleo, por ahí leí un indicador en estos días, creo que era en PIB, o sea, son números récord. En el tema de inflación mensual, creo que lo comenté en otro programa, Bolsonaro el mes pasado registró la inflación más baja intermensual que tiene Brasil desde 1980. O sea, eso es inédito. Estamos hablando de todos los gobiernos de la República Moderna del Brasil, porque Brasil, recuerden ustedes que pasó por una dictadura hasta finales de los 80 militar, y Brasil tiene democracia puesta de vuelta es desde finales de los 80 hasta ahorita. Bueno, Bolsonaro ha registrado el mejor índice de inflación, el más bajo de inflación de un mes a otro que se ha tenido en Brasil desde 1980. Y en estos días leí otra cifra que ahorita se me escapa cuál es el indicador macroeconómico, pero que también era récord desde el 2020, o sea, desde que comenzó la pandemia, lo cual habla de una recuperación económica importante en el Brasil, en un contexto donde Chile tiene crisis económica, donde Argentina está metida en una crisis económica enorme, donde en Ecuador hay problemas económicos, donde en Colombia también ha habido problemas económicos, aunque las cifras de Duque tampoco eran tan malas al final del gobierno. O sea, donde estamos hablando de que hay una pequeña excepción en el Brasil con el tema económico. Lo cual, si la gente fuese medianamente pensante, creo yo, les llevaría a pensar 2 y 3 veces sobre el tema de Bolsonaro en el gobierno. No ha sido tan malo. Económicamente es bastante discutible decir que ha sido malo. Ha sido más bien positivo en los últimos tiempos el gobierno de Bolsonaro. Ahora, que a la gente no le guste, o que a la gente le guste más Lula, porque bueno, a la gente le gusta Lula porque Lula es socialista, ese es otro caso. Pero creo que eso es importante, ¿no? Hay que resaltarlo. Y esa encuesta a mí me llamó la atención porque no sé si tiene que ver con esta sensación de los brasileños de que la economía está bien o se está mejorando. Lo veremos. Saludos, Isbelia Leones dice, la relación de la reina Isabel con la dama de hierro era excelente, aunque la reina se llevaba excelente con el primer ministro Churchill. Bueno, yo no sé si en esta serie, en The Crown, creo que Margaret Thatcher, no es, yo pensaba que era en un momento pensé que era Meryl Streep, pero no, es una actriz británica que es igualita a Margaret Thatcher, igualita, bueno, por lo que yo he visto en fotos, yo no conocía a Margaret Thatcher en el gobierno, pero por lo que yo he visto en fotos es muy, muy parecida. Y la manera como hablaba, como se vestía, la pusieron igualita. Es que está muy bien. Bueno, la que hace, no sé cómo se llama la actriz que hace a la princesa Diana de Gales, es idéntica. Una mujer bellísima, además. Se ve muy, muy, muy parecida a Diana de Gales. En el que hace a Carlos también es igualito. A ver,
¿Quién dice por acá? Saludos a Donato Bartolo también, a Nelson Salazar, a Gloria Adarme, que dice, yo estuve en 2007 y había un gran disgusto con Carlos. Me imagino que estuvo en Gran Bretaña, Gloria, en 2007, ya que en ese momento no aceptaban a Camila, no sé ahora. Eso ha sido muy polémico. Diana se terminó convirtiendo eh, en una integrante díscola de la monarquía, fundamentalmente por el tema de romper muchos protocolos, por abocarse a causas que no, aunque la monarquía hace causas benéficas o sociales, sí las hace, pero con ciertas limitaciones. Y ella se dedicó a ser una integrante de la monarquía dada a la gran prensa, y además que ella tenía eso que uno no sabe cómo describir, pero eso que llaman muchas veces frente a la televisión o a las cámaras, bueno, al mundo del más media, que llaman ángel, que dicen, esa persona tiene ángel, que no necesariamente es porque tú seas bonito o seas feo, sino que es porque generas una especie de magnetismo con los medios de comunicación. Eso, bueno, Chávez tenía ángel para los medios de comunicación, aunque Chávez ni era bonito ni era un ángel, era un diablo más bien, pero Chávez generaba una suerte de magnetismo con los medios de comunicación de masa y con las masas en sí mismas. Adolfo Hitler, que no podemos evaluarlo en términos de los medios de comunicación de masa, sino más bien de los actos masivos y de los pocos registros que quedaron de discursos de él. Esto era un tipo que generaba empatía o magnetismo. Ese ángel o esa cosa que llaman ángel ahora es eso. Claro, nada que ver con Chávez y Hitler y Diana de Gales, no, pero esa empatía pasó por Diana de Gales. Y eso, bueno, parece que en una monarquía hasta cierto punto tan estricta, tan reservada, hasta cierto nivel como es la monarquía británica, eso generaba muchos roces dentro del entorno interno de la monarquía. Saludos a Daniel Sánchez también, Betty Soto, Félix Guedes dice, amigo Neomar, ¿viste la convocatoria de Bolsonaro? Sí, ya estábamos hablando de eso. Nelson Salazar, mi pregunta es, Neomar, ¿será que una vez nombrado el príncipe Carlos coronado rey, debe abdicar para que su hijo William tome el trono? Bueno, hay gente que tiene opiniones sobre esto a propósito de lo que hablábamos hace algunos minutos, sobre los cuestionamientos mundiales que tiene la monarquía como régimen político. Pero yo a esto he opuesto el tema de que estas son monarquías ya muy atenuadas en términos del ejercicio de poder real que hacen. Y que más allá de que estos monarcas son el asiento de la soberanía, no ejercen el poder político diario como ocurría en otra época. ¿Por qué están allí? Bueno, por un tema de tradiciones, por un tema de que estos son grandes países con grandes tradiciones y la tradición también hay que respetarla. Yo he aprendido eso con el paso del tiempo. En un mundo en el que cada vez se respeta menos el valor de lo tradicional, el conservar esos valores. Hay países que siendo enteramente conservadores les ha ido muy bien. Gran Bretaña es uno, a pesar de que ha hecho cambios. A Estados Unidos es otro. ¿Cómo tú ves que un país es conservador? Bueno, cuando un país no anda haciendo reformas constitucionales en un 2x3. ¿Cuántas modificaciones o cuántas constituciones, para empezar por ahí, tiene Estados Unidos? ¿Cuántas constituciones tiene el Reino Unido y la Gran Bretaña, donde no existe tal cosa como una constitución? En Estados Unidos existe una sola de hace más de 200 años y se le han hecho enmiendas, unas cuantas, un par de ellas, para adaptarse a los nuevos tiempos, para enmendar ciertas cosas que se ven en el camino, que bueno, que ya han sido modificadas por virtud y fuerza del paso del tiempo. Pero el valor de lo conservador, que yo lo he aprendido como a tomar en cuenta de un tiempo para acá, hay que respetarlo. El problema es cuando tú vives en una sociedad que conservando cosas no le va bien, pero si te va bien, ¿por qué las vas a cambiar? De hecho, esa es la teoría básica de los conservadores modernos. Si a mí cierta cosa me va bien con ella, ¿para qué la voy a cambiar? ¿Por qué? Porque yo tengo que ir en función de las modas. Es que, bueno, si nos ponemos en función de las modas, el mundo podría haber vivido en función de modas toda la vida, y no ha sido el caso. Y no yendo en función de modas, en muchos países, repito, que les ha ido muy bien. Entonces, bueno, ese es un poco el razonamiento. O sea, Alejandro Mendoza, ahorita voy a ir al cajero a sacar billetes para tener de recuerdo a la reina Isabel, porque ya los van a cambiar por los del rey Carlos. Bien, seguro que José Alejandro vive allá en Gran Bretaña. Judy Rivero, todo lo contrario, la Thatcher y la reina tuvieron pugnas desde el momento que la primer ministro entró en el cargo. Bueno, ahorita no recuerdo bien, pero es bueno que se acerquen a la serie, como les digo, porque ahí hay varios pasajes interesantes sobre esa relación. María Maxey, en esas monarquías
siempre los hermanos más lejanos a la corona se ponen majaderos, como Harry. Bueno, la hermana de la reina Isabel era lejana a la corona porque la primogénita era Isabel y se puso majadera. Recuerden que el problema fundamental que tuvo ella, la princesa Margarita, fue porque quería casarse quería ventilar públicamente que andaba de amores con un tipo que era divorciado, y eso no se admite en la monarquía. El tipo creo que estaba casado, en aquel momento todavía estaba divorciándose, ni siquiera se había divorciado, que era creo que capitán de la Armada, un tipo además condecorado en las Fuerzas Armadas Británicas, con quien ella, al final de cuentas, termina casándose, creo. Creo que fue así. Eso ya había pasado con un tío de Isabel, el que se casa con esta famosa actriz de Hollywood, que era más fea que un carro por debajo. Yo no me acuerdo el nombre de ella, pero era más fea que un carro por debajo, pero el tipo estaba enamorado de ella, pues, y eran ella divorciada y él venía de divorciarse también. Creo que era el que cuando Jorge abdica, era el que le correspondía el trono en aquella oportunidad, y él luego abdica en favor de Isabel II. Este tipo lo mantuvo la monarquía, es uno de los grandes escándalos por años, por décadas, y es pintado por la historiografía como un gran chulo, ¿no?, de la monarquía británica. Ahorita se me ve el nombre, porque yo para los nombres malísimo. Vamos al corte comercial y venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCS 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en el Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y así nos va. La actriz de Hollywood, Wallis Simpson, a mí siempre se me ha olvidado el nombre, Wallis Simpson, que fue la que causó la discordia por casarse o primero tener una relación con el hermano del rey Jorge, que era el tío de Isabel, quien luego abdica para que Isabel fuese reina, ¿no? Porque le correspondía en aquel momento, cuando la muerte del rey Jorge, le correspondía por derecho real a este hermano que no me acuerdo cómo se llamaba, realmente tampoco me acuerdo. Entonces, bueno, luego aquí me dice Luis Tang, Eduardo fue el rey Eduardo, fue el rey séptimo y abdica para casarse con Wallis Simpson. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Pero ya luego lo otro es criterio mío, ¿no? Que yo digo que Wallis Simpson es más fea que un carro por debajo. Porque era una estrella de Hollywood, capaz es que era muy bonita, pero en foto no sale muy bonita. Saludos a Marina Terranova, a Abraham Benzip, que dice, imagínate, hizo abdicar al rey. Sí, claro, bueno, para que ustedes vean. Y en esa serie, por cierto, también está muy recogido este tema. Ese es uno de los grandes temas de esta serie, el tema del amor dentro de lo que implica una monarquía, porque allí se baraja el tema de la propia relación entre Felipe de Edimburgo y Isabel II. Hay un tema de infidelidades, hay un tema de que él se termina convirtiendo en una persona que echa en falta tener poder. Estamos hablando de alguien que tenía linaje real, de que no estamos hablando de un tipo que lo consiguieron en una esquina, y que él se siente como apartado, o sea, porque ella comienza a monopolizar todo, con una mujer muy inteligente, Isabel II, y que él se siente como un accesorio.
Y eso es terrible para una época en la que el hombre es el que lleva los pantalones de cualquier situación. Allí hay como escarceos de divorcio, hay cosas, pero bueno, fíjense, terminaron hasta nada, hasta ayer, que el señor en abril de 2021 fallece y ella fallece el día de hoy. Y estuvieron unidos hasta la muerte, en teoría al menos, no se divorciaron. Y se baraja todo este tema de que, por supuesto, ustedes saben que en la monarquía no se permite el divorcio. Y no se permite tampoco que ningún integrante de la familia real, creo que de hecho, en la familia real es más que obvio, pero creo que en temas de donde hay títulos nobiliarios esto prela mucho, el tema de que tú no te puedes casar con una persona que viene de un divorcio, no puedes casarte con un divorciado. Es muy complicado y no te puedes divorciar, obviamente. Esto es como un círculo vicioso donde la gente, si tiene una mala elección, bueno, con ese tiene que calárselo toda la vida, porque eso es así. Bueno, y todavía nuestra religión católica es así. Los votos por la iglesia son así, son matrimonios para toda la vida. Pero ese tema de la tensión que surge en estos casos está barajado en la serie también de The Crown. Que Margarita nunca se casó con Peter Townsend, que es este integrante de las Fuerzas Armadas Británicas. Bueno, yo le perdí la pista realmente, pero sé que había... y que Wallis Simpson no era actriz. Yo pensé que era actriz. Bueno, no sé por qué pensaba yo que era actriz. Está bien, pues entonces sé poco, Luis Alberto, de la monarquía. Tú tienes toda la razón. Adelante. Estoy muy equivocado. Tú tienes toda la razón. Fe López, él siempre le montó los cuernos. Él tuvo una vida muy triste. Era príncipe griego. Su madre, pobre mujer de alto abolengo, tenía problemas auditivos. Hay una historia bueno, que además a ellos los persiguen, ¿no? A la familia real a la familia de Felipe de Edimburgo, llegan prácticamente en Guacalao, pues porque el tipo lo estaban persiguiendo, a la familia de él era muy pequeño. Yo no sé por qué caen en desgracia en Grecia, yo no sé de este tema realmente, pero es muy complicado eso, es muy complicado lo que le tocó vivir a este señor, porque prácticamente fue un jarrón chino durante mucho tiempo en la monarquía británica. Y eso se nota que resintió mucho su ánimo por mucho tiempo. Jorge Ernesto López, saludo también. Estamos pasados de tiempo, ya tenemos que despedirnos. Bueno, nada, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por estar allí. Nosotros nos volveremos a ver mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Respeto